Hola, muy buenas tardes. Estamos muy felices de estar con ustedes. Súper. Sí, mi nombre es Sonora Morales y hoy tengo el honor de entrevistar a Nat para ustedes en su comunidad y que puedan conocerla un poco más íntimamente. Así que, primero, Nat, para los que no te conocen, por favor, ¿quién eres? Bueno, soy Natalia Rico, y bueno, soy mamá de una princesa de casi 16 años, em, esposa, y bueno, me estoy últimamente quitando como muchas capas y capas y personalidades de títulos, y me quiero presentar tal cual, así como una mujer, una mamá, una persona que le encanta la conciencia y acompañar a muchísimas personas a sobrecrear su realidad. Ok, me encanta, perfecto. Ahí se nos cae la pluma. Me encantaría primero, para bajar un poquito las barreras, vamos a hacer una dinámica bastante breve. Ok. Durante 60 segundos tienes que responder cualquier pregunta sin usar la letra A. Sin la letra. A. Ok, Ok, muy bien. Si la usas, pierdes. ok. Ok, muy bien. ¿Qué comiste hoy? Mm, pro- ¿Proteína? Ok, ya perdiste. ¿Podemos dar un segundo intento? No tenía avena y yo no voy a decir avena. Ok, no te Proteína. preocupes. Vamos a cambiar la letra a la letra O, más Ok. fácil. Entonces, sí, excelente. ¿Qué hiciste este fin de semana? No me acuerdo qué hice el fin de semana. Lo que sea que digas, puedes decirlo. Ok, fui al cine. Mm, de verdad. ¿Qué más hice? Da- Ok, Sí. siguiente. ¿Cuál es tu bebida favorita? Café. Ok, ok, perfecto. Muy bien, ya calentamos, vamos a iniciar. Muy bien. Así que Nat, me encantaría que nos platiques de ti. ¿Qué es lo que más te gustaba hacer de niña? Híjoles, me encanta. Oigan, este video no va a tener edición, cero edición, así nos los vamos a aventar. Número uno, porque no sé editar y no voy a editar. Y número dos, que sea real y verdadero para todos ustedes que por mucho tiempo han querido conocerme un poco más a nivel personal. Y bueno, ¿qué es lo que me encantaba hacer de niña? A mí me encantaba literal jugar un montón. Mis rodillas son el testimonio, no se alcanza a ver en la cámara, pero en serio, yo sí era patineta, Bien jugado. avalancha, árboles, el más alto, patines, andaba en bicicleta muchísimo. La bicicleta y yo éramos uno mismo. Recuerdo que tenía una bicicleta de montaña de mis primos que me regalaron y todavía ni siquiera alcanzaba el piso y yo era de las que me subía a la bicicleta y para bajarme, o sea, yo me aventaba para un lado y aventaba la bicicleta para el otro lado. Sí. En serio, dejé mis rodillas en el pavimento. Fui una niña que jugó muchísimo con tierra, con lombrices. Me encantaba ir a buscar sapos. Me salían mezquinos. Había un árbol de guayabas afuera de casa y el juego era agarrar una guayaba, morderla y a ver si te quedabas con la mitad del gusano. Literal. Y era como, "Ah, mira". Y entonces el gusano, o sea, no. Tuve una infancia Guau. muy extrema, demasiado extrema, diría yo, porque en realidad fuimos niños muy libres. Y yo jugaba con mi hermano, yo le llevo un año, 9 meses a mi hermano, como 9 meses, un año. Y, y realmente mi mamá trabajaba todo el día, entonces nosotros literal andábamos por todos lados, era cuando se podía salir. Este, íbamos caminando solos a la escuela desde los 7 años o más chiquitos y fui muy libre, demasiado libre. Entonces yo jugué lo que te puedas imaginar. Me encanta. Vagancias también, demasiadas vagancias, o sea, las que te puedas imaginar. Oye, ya somos dos. Me ¿Sí? encanta. Sí, 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 totalmente. Pero vagancias incluso un poco malosas, o sea, que ahí lo veo y yo digo, qué peligroso, así como aventar cohetes a los botes de basura, o sea, sí, sí, muchas vagancias.
Entiendo. Es que es bien interesante, ¿no? Porque ya de grande, uy, incluso cuando vas desarrollándote, ya creas juicios de no manches, yo era súper maldita, ¿no? Un poquito sí, un Sí. poquito maldita. Es que ahora lo veo, por ejemplo, jugábamos mis hermanos y yo, y obviamente éramos una súper pandilla, súper grande, no sé, 20 escuincles, Ay, qué padre. en donde nos poníamos con un espejito a los camiones y a los coches a darles en el rayo del sol para que se encandilaran. Encandilarlos, Sí, ajá. ya ves, tú también. No, fíjate que no, pero entiendo Pero de, sí sé. claro. Sí, ese tipo de cosas, Sí, ¿no? sí, O sí. sea, o cosas que, por ejemplo, aventar huevos o cosas así. Ujú. Yo no, pero mi pandilla sí. Bueno, muy probablemente alguna vez también fui. Y luego yo era como casi de las únicas niñas, ¿no? Entonces, mi hermano era bien barrio, o sea, mi hermano era, mi hermano bien vago. Entonces, junto con otro amiguito, Pepe, que justo se apellida igual que nosotros, Pepe Rico. Crecimos juntos, entonces pues hicimos muchas vagancias. Oye, me encanta porque en serio que yo sentí que tuve una infancia donde dije que era la más vaga de las vagas y al escucharte digo, ok, somos muchos con el mismo sentir. Yo la verdad era no la que movía, pero definitivamente tenía mis amiguitos y cuando venían a visitar a la casa era de que chicos ya saben qué hacer y era de que, ¿qué hay? ¿Qué podemos hacer de travesura hoy? Y Ujú, justamente, literal. ¿no? De que, ay, pues en una caricatura vi que lanzaban huevos. Vamos a lanzar huevos. Sí. O jugamos muchísimo el de timbrar y correr. En el condominio donde vivía había muchísimos en construcción porque aún pues apenas estaban abriendo y empezando todo eso. No, las casas, yo las decía las abandonadas, ¿no? Pero realmente eran recién adquiridas. Ujú. Y era meterte, subirte al techo, ver las estrellas, ver cómo se sentía romper ladrillos. O sea, realmente... pues yo lo considero una infancia súper privilegiada, donde realmente pues te puedes conocer en el aburrimiento total, ¿no? Y sin ¿Cuál ningún, aburrimiento? o sea, aburrimiento, sino en el que la creatividad esté, hoy qué voy a hacer, hoy qué voy a imaginar, hoy qué amigo invisible me voy a hacer, o con mis amiguitos qué vamos a hacer, ¿no? Ujú. Cómo funciona un espejito y cómo le damos Justo. a la vista de otro. Ok, me encanta. Fíjate, no lo hagan, no lo hagan. De verdad, no lo hagan. Este contenido no es para niños, pero, o sea, mi hermano y yo jugábamos a aventarnos justo de las casas así, con un paraguas del segundo piso. O sea, mis juegos era, por ejemplo, mi tía tenía alberca. Es que yo Mary Entonces, Poppins, yo creo. literal, tenía alberca. No lo hagan. Pero toda la familia jugaba, o sea, una familia un poco salvaje, diría yo. Un poco medio cavernícola, podría decir, familia, los amo. Nos divertimos mucho, pero nos aventábamos de la alberca. La alberca de mi tía creo que tenía una profundidad así, muy cabrona. ¿Por qué? No, ya lo dije groserías. Bueno, muy cañona. Entonces, nos aventábamos de la azotea a la alberca. O sea, ¿qué hace una niña de 7 años así, ¡pum! ¿No? Como si fuera trampolín. O aventarnos de, justo como Mary Poppins, de un edificio de 2 pisos con un paraguas. No me morí. No me morí, pero me divertí mucho, pero sí fue una muy, muy vagancia. Wow, pues, ¿tú qué opinas? ¿O cuál es tu punto de vista? O sea, realmente a mí me parece normal. O sea, o eso era la normalidad de ese momento, ¿no? Realmente los papás pues tenían mil cosas en qué pensar y realmente ya era los niños están a salvo o realmente pues sobrevivirán, ¿no? Literalmente que conozcan como ellos conocieron en su infancia. Ujú. Al final tenemos acceso a nuevas posibilidades y pues también dentro de lo que los papás vivieron, ya nosotros vamos creando distintas realidades para nuestros babies en base a eso, ¿no? Pero se va transformando. Ok, entonces me encanta. ¿Y qué era algo que te daba mucho miedo o disgusto de pequeña? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, en mi caso, yo ahorita al preguntarte esto, me acuerdo durísimo de cómo sufría muchísimo el dormir sola. Realmente esa transición para mí fue, güey, me voy a morir. Sí, 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 sí. A tal punto en el que la resistencia era tanta que me iba a dormir con mis papás a pesar de que no querían, a veces cerraban la puerta y yo de que, güey, me quedo aquí afuera. Mejor eso Campamento. que estar en mi cuarto sola. O sea, tú tuviste, ¿te acuerdas de algo con el que te costaba? Vaya. Em, Así como que me costara, a ver, a diferencia de ti, a mí como literalmente mi mamá nos, literal era como la mamá que trabajaba
y literalmente nos decía a mis hermanos y a mí, no se maten, no quemen la casa, y bueno, lo que a mí me ayudaba muchísimo es que nosotros vivíamos en una colonia que era como que todos éramos familia. Literalmente todos crecieron juntos, se conocían todo el mundo. Entonces, todos los vecinos, o sea, literal, yo llegaba a casa de la vecina y podía comer a la otra Wow. vecina, o si, o sea, literal era como, vivíamos como en comunidad, ¿no? Que eso es muy grandioso, muy bueno, y hoy en día ya no se ve tanto, pero también tiene sus roces y sus matices, porque era un tipo chisme, una bola de chismes y Una de familia cosas. más grande, Era claro, una todos familia opinan. demasiado extendida, ¿no? O sea, tipo, eh, nosotros cerrábamos las cuadras con calles, con carros. Y no pasa nadie en nuestra cuadra porque estamos jugando fútbol, cosas así, ¿no? Wow. Entonces, así que digas, híjoles, miedo, miedo, no, porque siempre estuve muy acompañada, pero sola. Tengo dos hermanos, bueno, tengo tres hermanos, uno de mi papá, pero no tengo contacto con él, y mis dos hermanos con hijos de mi mamá y de mi papá. Entonces, yo era la única niña. eh, y mi mamá aplicaba la de ya me voy de viaje, y mi mamá salía de viaje de trabajo, cosas, o se iba con mi papá del corazón y se iban tipo a Manzanillo el fin de semana. Y yo me quedaba de 7 años en casa con mis hermanos y toda la comunidad, ¿no? Pero yo Ah, dormía sí, sola, ¿no? encargada O de sea, que. entonces, pues literal aprendí a hacer muchísimas cosas, a cocinar, a sobrevivir, a hacer muchísimas cosas desde muy niña. A lo mejor no es que me diera miedo, pero a veces sí mucho tiempo me sentí muy sola, o sea, porque era la niña, entonces mis hermanos estaban jugando cosas que a mí no me gustaban, por ejemplo, como Nintendo, siempre he sido muy mala en el Nintendo, lo intenté mucho tiempo y nada más recibía más bullying, este, tipo Bart Simpson, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. porque no era buena, y era como niña aburrida, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, sí. Y miedo, miedo es que desde muy chiquita yo tenía como mucha sensibilidad Ok. eh, energética. Entonces percibía cosas. O podía, ¿saben? O sea, entonces era como, ¿qué hay ahí? ¿Qué Wow. pasó aquí? Entonces Sí, luego me podía asustar, y cuando estaba chica no tenía como herramientas que tengo hoy. claro. Y sí era como de estoy loca, estoy loca, estoy loca. Y mi mamá era como de... No, ni siquiera hablabas en el mismo idioma, ¿no? No te No, sabían mi mamá decir era eso. muy, muy sabia y muy bruja y muy intuitiva también, pero em, como que no había tanta información, como que mi mamá decía, pues reza, hija. Y yo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y entonces, o sea, ese tipo, sí, a lo mejor sí me podía llegar a dar mucho miedo, o sea, mucho, porque a veces era como muy real, muy verdadero. Hoy con más herramientas es como, "Ah, bueno, ahora lo entiendo, ¿no? Pero de ahí en fuera, no, realmente estuve muy escasa de miedo, porque a todo lo contrario, éramos como muy, muy valientes, como aventarnos literal a la vida. Ok, gracias, me encanta. Ujú. Oye, y dime, por ejemplo, en esta realidad, pues ahorita te dedicas a apoyar a gente a, pues, acceder a la conciencia, ¿no? A acceder a su verdad, a recordar que saben. Y ¿siempre supiste que querías dedicarte a la psicología y, Real, pues, a todo esto? real. Sí, qué bonita pregunta, porque creo que, no sé si lo he compartido en algunos grupos o en algunas comunidades o en algunas clases, que luego las clases se vuelven muy íntimas, donde tenemos este espacio de compartir mucha información y mucha, mucha conciencia. Justo por esta parte de como de sentirme como tan sola, literal me sentí que me hicieron falta hermanas. Aparte, yo soy de las más chicas, o sea, mi familia es súper grande. Pero, o sea, mi mamá tenía muchas hermanas y muchos hijos, pero todos eran más grandes, o sea, yo soy de las más chicas. Y las que son de mi edad no vivían en la misma ciudad o así, ¿no? Entonces, yo realmente me sentía como a veces muy sola y me quedaba como mi hermano. Mi hermano fue como, mi hermano el chico fue literal, íbamos en el mismo salón, o sea, todo, Oh, o sea, hasta que súper. la vida nos separó, ¿no? Y las novias, o sea, cada quien empezó A crecer. a crecer, sí, justo. Y mi hermano tomó sus propias decisiones también, así como yo, pero como me sentía a veces muy sola, para mí era como, mamá, ¿por qué no estás?
¿no? O sea, mi mamá a veces llegaba a las 9 de la noche y luego llegaba y llegaba mi papá y a del corazón y pues atenderlo, darle de cenar o así. Y, o sea, a veces sí había tiempos en familia, pero eran como muy pocos, ¿no? Entonces, en esta soledad yo decía, yo, cuando sea grande, yo voy a buscar un trabajo, yo no, ni siquiera sabía que era la psicóloga. O sea, a los Mm, 7, 8 años, y me acuerdo perfectamente el departamento de la sala, dónde estaban los colores cuando de lo mi casa, porque a describiste. mi mamá le encantaba pintar la casa. Mi mamá, mi papá del corazón es arquitecto. Entonces, Mm, mi casa siempre tuvo rediseño cada 6 meses, ¿no? Entonces, qué padre. recuerdo perfecto la era, ¿no? Ujú. Era la casa azul o así, ¿no? Y cuando fue que yo dije, yo quiero trabajar, yo nunca voy a dejar mi casa, yo nunca voy a dejar a mis hijos, y yo quiero trabajar en un lugar en donde se entienda quién soy, cómo soy y que se entiendan las emociones. No tenía idea que existía la psicología. Incluso cuando decidí estudiar psicología me tardé un poco, tuve que hacer mucho trabajo para ser valiente. Sabía que quería, pero no tenía el valor de reconocerlo porque yo decía, ¿cómo esta humilde servidora? ¿Cómo tan traumada? Con tantas historias, con tantas cosas densas, ¿cómo va a poder acompañar a más personas? Wow, O sí, sea, claro, ¿quién me creo, no? ajá, o sea, ¿quién me creo si yo que vengo de una historia súper jodida o con mil cosas y estoy súper rota, cómo voy a poder acompañar a más personas? O sea, me sentía como un fraude. Obviamente trabajé muchísimo, muchísimo en mí, desde muy chica, pero aún así hay etapas y procesos evolutivos, incluso en el proceso emocional, hasta que me animé a estudiar. Y me empujaron, ¿no? Ahí justo donde tú estudiaste la clase de barras, ahí fue donde inicié. Bueno, empezamos en otras La oficinas, pero psicología. sí, donde inicié, donde me empujaron, ¿no? Donde estuvieron mis mentoras, Ok. en donde me acompañaron y fue como, vas, vas, vas. Y bueno, me atreví a estudiar. Qué Sí, hermoso, es me una historia, encanta. sí. Oye, ¿y cómo fue tu salto? Por ejemplo, tengo entendido que primero estudiaste psicología, Ujú, la lineal, la de la ujú, SEP, sí, la sí, sí, aceptada por sí, todo sí, el sistema, ¿no? sí. Y pues ahorita estás en un camino totalmente, no sé si la palabra es distinto, pero pues que has incluido muchísimas otras energías, ¿no? O sea, desde decir la palabra energía, y has incluido muchísimos otros conocimientos que se han excluido en la realidad de muchos hoy en día, ¿no? Entonces, ¿cómo, en qué momento te atreviste, no? Porque visualicemos a Natalia, joven, ya que aceptó que esto es lo que quiere hacer y ok, sí merezco, sí soy lo suficiente para apoyar a gente en su proceso, pero en lo aceptado. ¿Y cómo Exacto. te sales a, para empezar, cómo lo descubres, cómo se come, y en qué momento dijiste, creo que esto es para mí, tengo que hacer otro salto en la incomodidad Ujú. y porque identificas que es real para ti, ¿no? Y que es verdad y que va a ser una herramienta que ayude a acceder a la conciencia. Cuéntanos de esto, por favor. Me encanta. Oye, esta pluma una Ay, qué amiguita de bonito. nosotras nos la regaló. Ay, me encanta. Y la agarramos ahorita de, la agarramos porque no se pudo conectar el otro audífono. No supimos. Pero bueno, el audífono, no el micrófono. Bueno, te cuento, es una historia bien interesante porque como les comentaba yo desde niña, como que sí, sí, sí tenía, o sea, desde chiquita como que a mí me interesaban otras cosas, ¿no? Ojo, yo vengo de unas mujeres como muy, o sea, de mi madre, pero todas mis tías y la familia son como, si lo pudiéramos describir en el tarot, son como la sacerdotisa. Son mujeres muy sabias, muy espirituales, mujeres que siempre rompen la regla, en donde podríamos llamar incluso un poco hippies, unas más que otras, ¿no? Mi mamá fue la única divorciada y fue como la rebelde, la que siempre rompió el molde, la que lo hacía diferente. Sin embargo, mis tías, siempre como muy conectadas a una parte espiritual muy grande y lo podríamos llamar religioso, sí, pero va mucho más allá. O sea, mi tía de todos los filósofos que te puedas imaginar, entonces yo llegaba de 8 o 9 años con mi tía, porque justo como yo fui de las chiquitas, a mí me cuidaron todas mis tías, ¿no? Entonces, o me aburría y justo en este espacio de soledad que les decía, eh, mis tías estaban muy cerca, entonces yo las buscaba a ellas, ¿no? O sea, yo siempre he sido como la sobrina que es como
tía y a la fecha, ¿no? Entonces, tuve mucha comunicación con filósofos, o sea, por mi tía te resolvía. Es que me peleé con mi mamá y mi tía. Dice Nietzsche y bla, bla, Mm, bla. Y entonces, o en la Biblia o en no sé qué, y me llevaron como a acceder a otro estilo de vida y otra forma de funcionar, por ejemplo. Entonces, yo veía que mi familia siempre era diferente y hacía las cosas diferentes. Por ejemplo, vamos de día de campo y a la fecha a veces seguimos haciendo viajes familiares en donde, no sé, somos muchísimos, 50 o 60, y luego se junta el yerno, y luego se junta no sé quién y así, y nos wow. vamos en caravana, ¿no? Y recuerdo que, por ejemplo, una vez fuimos, mi familia es de la Ciudad de México y luego se vinieron para acá y así quedamos como divididos, ¿no? Fuimos a las grutas de Cacahuamilpa, ¿no? Por allá. Entonces estábamos en la Ciudad de México, estuvimos haciendo paradas y mis tías dijeron, no, nosotros no vamos a pararnos a comer en el restaurante, vamos a pararnos en plena carretera y chingos de coches estacionados, vamos a comer en la carretera, o sea, y dices, bueno, es como lo normal, no, muchas veces yo veo que mis compañeros o mis cosas, lo normal es que llegan a comer en un restaurante o etcétera, ¿no? O cosas así, y es como, no, todo era como diferente en mi familia, de manera como muy natural, como muy todo. Y entonces yo siempre me sentí diferente. Y como yo conviví demasiado con mi familia, era como, el mundo es raro. Pero cuando Mm, salí al mundo verdaderamente y crecí, fue como, creo que aquí es diferente, creo que aquí la diferente soy yo. Entonces, lo que pasa es que cuando yo entro a trabajar a este centro de psicoterapia con Pati, te mando un súper abrazo, honor, muy agradecida de la contribución que es en mi vida. Yo tenía 17 años y entro a trabajar porque mi familia vive una situación muy dramática, muy fuerte, donde hay una ruptura muy fuerte, en donde hay como muchas situaciones laborales, situaciones de seguridad, situaciones, ¿no? Entonces mi mamá pierde todo, todo, ¿no? Literal, nos quitaron la casa, nos quitaron wow. coches, nos quitaron todo y literal nos aventaron los chones a la calle, ¿no? Desalojo. Y fue como una situación como súper traumática, súper fuerte. Yo no estaba acostumbrada, yo no sabía lo que era subirme a un camión o cosas así, porque a pesar de que siempre fui muy libre, pero libre, libre, En tu pero burbuja. en mi burbuja, ¿no? Libre, libre, pero en mi metro cuadrado, libre, libre con mi familia o con mis hermanos que eran como mis guardaespaldas o Protegida. todos los Ujú. amigos. Entonces, eh, entro a trabajar y ahí era un centro de psicoterapia y era como, es lo que hay. O sea, yo no lo elegí. O sea, Bueno, ni sí, siquiera. obviamente lo elegí, pues, pero no, Ah, una vecina, amiga, que todos éramos como tribu, me dice, ay, es que con la que hago ronda del colegio de mis hijos está buscando un asistente, no sé qué, bla, 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 Nati, métete. Y yo me wow. metí, pero me metí desde el espacio de necesidad Sí, sí, económica. sí. Nos salimos todos de estudiar, o sea, fue una situación abrumante. O sea, imagínate, mi mamá hizo hasta una huelga en la casa. Bueno, mi mamá hacía muchas cosas muy random. Wow. Entonces, el centro de psicoterapia era súper tradicional, súper. Y no es que era el centro de psicoterapia, es que en ese tiempo la psicología tenía que ser súper formal, porque si de por sí, ese es mi punto de vista, ¿eh? Si de por sí en ese tiempo ir al psicólogo era como, estás tan mal para ir al psicólogo, Claro, sí, 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 súper un malo, buen ¿no? de juicios al respecto. Exacto. Entonces, todo tenía que ser propio, todo tenía que ser formal, todo tenía que ser, no sé, súper profesional. Y bueno, pero llegan las constelaciones familiares en ese tiempo y empiezan a sonar. Te estoy hablando del 2000, si mal no recuerdo, por ahí del 2002 a México. O sea, yo te estoy hablando hace muchísimos años. Y entonces las constelaciones familiares empezaron a verse como algo horrible o como, no sé si horrible, pero sí algo como raro o como espiritista o como algo. Y bueno, ahí Casi, empezó mi casi el diablo, transformación. ¿no? De que no, Sí, chica, no te juntes con esos, que son exacto, cosas del diablo. exacto. Entonces había como este espacio, pero al final del día era como formal y era un estudio formal, muy formal. Pero como que yo empecé a descubrir y a ver cierta sensibilidad que tenía o veía, pero yo secretamente. Secretamente era como me gusta, pero me disgusta. Y en eso empezaron a salir los libros de manifestación del secreto
empecé a escuchar la astrología y empecé en el centro de psicoterapia había un maestro de yoga, empecé a hacer yoga muchísimo. Quería estudiar yoga, pero tenía que ser pura. Yo decía, "Ay, no, esta mujer, esta humilde". Era cuando la yoga era cuando no puede ser impura y yo soy Ay, muy Dios. impura. Estoy en plena edad de la impureza. Y sí. Justo. Entonces era Qué como, difícil. Bueno, me gusta muchísimo eso, pero soy impura. No me, o ujú, sea, pero no. no le voy a dar la No le voy bienvenida a a dar, esto. exacto, entonces yo lo hago nada más. Y entonces este maestro de yoga le encantaba la astrología, a mí secretamente tenía mucha curiosidad de la astrología, tenía mucha curiosidad del tarot, también me metí a un curso de Reiki en ese tiempo, pero Oh, igual, de el Reiki. Reiki, exacto, pero todo eso era como que, pero todo era secretamente. O sea, era como si De tuviera una closet. doble vida, Sí. literal. Entonces, pero era como, no, a mí no me gusta eso, pues la gente no puede saber, ¿no? Bueno, pasa el tiempo y me voy a vivir a Aguascalientes con mi esposo y con mi hija y yo estoy muy agradecida con Aguascalientes, amo Aguascalientes y amo el tiempo que pasé ahí. Sin embargo, pues no era mi ciudad, no, no conectaba tan bien, me sentía completamente diferente. Mi hija estaba muy chiquita y estaba muy aburrida, demasiado aburrida. Y mi esposo, en este espacio como tan amoroso, me dice, oye, ¿por qué no te buscas una coach de negocios? Por qué no haces algo para ver qué quieres hacer con tu tiempo? Porque yo no estoy, o sea, a mí me gusta trabajar, a mí me gusta estar en la conciencia. Contraté a este coach y era como una coach de negocios que iba como muy profundo, como Pau, nuestra amiga. Ok. Iba como, no, no contraté a ella, evidentemente, pero iba como muy profundo en donde yo le explicaba, le decía, se llamaba María, le decía, María, es que hay una parte de mí que quiere salir, pero me da mucha vergüenza. O sea, ¿qué van a decir de mí si yo les digo me gusta la astrología? Y si yo les digo en una entrevista qué signo eres. Claro, ¿no? Déjame sacarte el Primera. tarot, déjame sacarte, darte Reiki, enviarte luz o cosas así, ¿no? Entonces, en ese tiempo, ¿no? O las flores de Bach, o no, eso no, o sea, no, no es Ajá, profesional, no sí, es sí, ético. sí. ¿Cómo vas a trabajar las emociones con flores de Bach? Y yo secretamente me echaba el frasco, ¿no? Ujú. Entonces, empecé poco a poco a trabajar esta parte de integrar esas versiones de Natalia y poco a poco fui quitando capas, pero me tardé muchísimos años. Ahorita ya me vale por completo, pero te estoy hablando de que tengo más de 10 años trabajando en esta parte de irme quitando como todas estas capas de decir, no, la verdad es que esos títulos nada más es la pantalla, en realidad es mi luz y es mi energía, pero sí me costó muchísimo trabajo y así fue, con trabajo personal y cada vez como ir no haciendo relevante eh, y siendo como muy congruente y muy real que lo que estoy diciendo, sí viene en el libro, pero también lo estoy diciendo desde el alma, desde desde este ser infinito, ¿sabes? Suena soberbio tal vez, o tal vez no, no lo sé, pero ya no me importa buscar validación. No manches, me encanta porque es que creo que puede ser un reto para unos de toda una vida el ser honestos consigo mismos Ujú, y poderse permitir el ser quien son ante la gente, ¿no? ujú, O sea, realmente me llegó a la mente escuchándote cuando yo me metí a todo esto y que realmente soy una bebé en comparación de años, ¿no? De todo este trabajo personal que llevas. Pero bueno, en una fiesta estaba platicándole a alguien de algo de astrología y como que no había esa persona realmente cachado a dónde yo iba. Me dijo, ay, fácil, ¿quieres convencer a alguien de que no funciona la astrología? Diles que porque que ya salió un treceavo planeta y eso ya altera todo su... Y eso ya hace que no funcione nada, ¿no? Y yo... No, güey, te estaba explicando que súper funciona y que me gusta mucho. Y de repente me quitó como que, ay, no manches, o sea, estoy en un mundo que está muy loco, ¿no? Cada universo se compra sus realidades y tanto se excluyen tantas energías tan hermosas y que automáticamente a mi sentir fue como que descalificó mi verdad, ¿no?
Y fue como, ay, no manches. Y aparte crea una disonancia cognitiva muy fuerte en la cual cuando no estás en contacto con esa verdad tan fuertemente o aún dudas de ti o hay esa insuficiencia, falta de merecimiento, lo que sea, pues realmente te estás todo el tiempo de que, ah, no, yo soy la loca. ¿No? Ujú. Porque pues desde pequeños, cuando creo que me identifico bastante con tu historia de infancia en la que dices de que, ay, sí, esta es la normalidad. Y ya que sales, yo en mi caso opté por hacerme errónea, ¿no? De que, ah, no, en mi casa estamos locos. Lo correcto es afuera, ¿no? Exacto. Entonces, pues ya llevas como que ese patrón de estarte haciendo errónea cada que, ah, no, es que yo estaba mal, sí es cierto, se tiene que hacer como lo hacen mis amigas, o como dijo el profe, o como los del trabajo, ¿no? Entonces, de repente conectar con, ay, ¿y si no estoy loca? ¿Y si realmente, porque pues llevas una vida, ¿no? Que de repente se vuelve tan pesada que ya te hartas y dices a la chingada a todos, ¿no? O Ujú. sea, ¿qué es verdad para mí? Y qué hermoso el poder llevar esa transición, que tal vez ahorita pues ya lo platicas como, sí, fueron años muy difíciles, pero realmente cada día estar sosteniendo tu verdad y la valentía de poder como que para empezar a indagar en eso, ¿no? Ujú. Porque cuánta gente le dicen, oye, está mal tocarse, ¿no? Tu sexualidad. Y pues realmente duran toda su vida sin tocarse porque, ¿no? No va a ser, ¿no? Entonces el simple hecho de hacerlo en el closet, de closet, investigar lo que realmente te apasiona y conocerlo y poco a poco darte permiso de ir siendo más real o más verdad al exterior, pues igual se me hace un proceso súper amigable, ¿no? Y súper amoroso contigo misma de, ok, lo voy a hacer, pero conmigo, primero en mi seguridad, en mi espacio, en mi intimidad y posteriormente en el paso de los años, pues podemos ver ahorita en retrospectiva de, wow, qué sabio, ¿no? Y qué amoroso fue el proceso. Ujú. Me encanta. Sobre todo, Mane, estos procesos, o sea, ¿qué fue? Fue una confrontación directa, ¿no? O sea, es una confrontación directa a la búsqueda de la validación. Mm. Entonces, o sea, yo estoy contando que vengo de hacerme errónea, de este susto y este shock de decir, "Ay, vengo de una familia muy rara, donde el mayor juego es aventarse piñitas en el campo y uno se descalabró, y, o sea, es medio salvajes, salvajes sí somos, ¿no? Ya afortunadamente hemos crecido y evolucionado en otras generaciones, pero sí muy salvajes. Eh, entonces, cuando sales al mundo y ves que eres diferente, tal cual como lo dices, es como, estamos locos. Estoy loca. Además de, justo, como yo siempre fui muy sensible, muy emocional y muy conectada, justo a mí me venían mostrando, no me venían mostrando, o sea, literal, mi apodo en mi familia era Hollywood. Y mi otra prima era Broadway, porque ella era la capital del teatro y yo del cine. O sea, para que me entiendas, o sea, yo hacía unos peliculones desde chiquita emocionales de... Y entonces, justo a mis primos, que son mucho más grandes, era como, ja, ja, Hollywood, ¿no? Y Wow. mucho era como la broma, yo crecí con ese patrón, con ese de yo soy la errónea, yo soy la equivocada, yo soy la dramática, y no, o sea, y cuando salgo al mundo, veo otro mundo diferente, él se integra en mí y hago muy real y muy verdadero esa historia. Y después me pasa con el tema de la conciencia, de la psicología y las herramientas, y es como soy un fraude. Entonces es esa búsqueda de validación constantemente de decir, no, no soy un fraude. Entonces es una confrontación hasta que evidentemente vas evolucionando, vas trabajando en ti, te empoderas y en decir, esto es lo que soy. Y justo vives en la congruencia. Y esto es lo que soy y como dice una pacientita, soporta tripona. O sea, soporten. Y entonces, justo, y puede parecer y sonar soberbio, incluso puede ser soberbio, ¿no? Pero es lo que hay literal, y esto es lo que soy y listo. Bienvenidos y bienvenidas quien elija mi energía a nivel personal, quien elija recibirme. Y quien no elija recibirme, como dice mi esposo, pues se la pierden. Justo, estoy hablando a Justo y nivel para personal. todos. Literal, justo lo que mucho me dice mi esposo, ¿no? O sea, y es el trabajo personal que se ha venido haciendo, ¿no? Esta energía no es para todo el mundo. Y soy consciente de esta parte que no es recibida y porque confronta mucho esta energía, ¿no?
Pero bueno. A mí me encanta porque algo que estás mencionando ahorita es, y lo tengo que decir porque soy apasionada de la Matrix. Ujú, O sea, realmente hay un sistema, ¿no? En esta realidad, en el cual todos caemos como, nos cae como balde de agua frío ujú, cuando salimos de nuestra casa y nos metemos a la escuela, que podría ser nuestro primer ingreso al sistema. Bueno, realmente es el acta de nacimiento, ¿no? Pero ujú, pues ya cuando lo sentimos de verdad es cuando entramos al colegio, a la escuela, lo que sea. Y pues accedes a tantos universos nuevos de repente y aparte pues estipulaciones, ¿no? De lo ujú, que te dicen que es bueno, que es malo. ujú, Y pues bueno, desde antes, ¿no? ujú, Con la educación de la familia, todo. Pero siento que ahí es cuando el sistema realmente accede mucho más a nosotros y entonces siento que de alguna manera esa salvaje dentro de nosotros o nuestra alma dice, voy a sobrevivir, pero en privado, porque tengo que adaptarme a poder mezclarme en esta sociedad que me dice que soy errónea en tantas cosas, ¿no? Que lo que a mí me gusta no está bien. Desde el simple hecho de, fui al baño, profesor, o, oye, no te viste peinada, tienes que usar un uniforme, ¿no? Y te van quitando tu singularidad, tu Identidad. chispa, tu identidad, claro. Entonces, me encanta el momento en el que nosotros como adultos responsables de nuestra vida volvemos a conectar con, oye, no, no, güey, yo no tengo que pertenecer a nada, yo no tengo que ser nada, yo no tengo que fingir ser nada para sobrevivir, ¿no? Y cuando podemos tener esa soberanía real en nuestra vida y decir, esto no me gusta, esto no es verdad para mí. Y realmente creo que hay muchísimas personas que tal vez nunca en la vida lo acceden, aunque realmente estoy convencida de que hoy hay un despertar como que súper masivo y el internet que puede ser algo pues de doble filo, vaya, pero realmente tenemos acceso a la información infinita y a tantas cosas que hoy podemos discernir, que creo que es súper importante en esta Ujú, realidad y en ujú. nuestra nueva época de Acuario, pues sobre qué es verdad para nosotros, ¿no? Entonces, Ok. orgullosa, mi teacher. Mm, y el discernir, ¿no? Que es verdad y ya no necesito pertenecer porque pertenezco a mí, Ujú, ¿no? O sea, como que algo se enchufa, ujú, literalmente. ¿Esto tú consideras que es como un despertar, el inicio de un despertar, no sé si la palabra sería espiritual o conciencial, como... ¿Y te has topado con este despertar o esa revolución, esa rebeldía del alma en tus pacientes en el día a día? ¿Cómo ha sido tu acompañamiento en base a estos temas que hablamos? ¿O cuáles son los mayores retos para que las personas se permitan soltarse esta máscara? Porque algo que quería tocar durante la entrevista era, no manches, ¿no? Con cuántas personas has apoyado y que ujú. dices, Dios santo, este es un tope que todos traen súper fuerte del sistema, de nuestra realidad. Y dices, ok, casi casi ya te vas haciendo tu fórmula, ¿no? Que obviamente no todos son únicos y irrepetibles, más vas viendo de, esto está durísimo, ¿qué onda, no? Vas conociendo. Existen muchas preguntas en una. Vamos a ver si se pueden resolver todas, se pueden responder todas. Justo una de las limitaciones que yo encuentro constantemente, incluso en mi proceso del humano, del ser humano, es justo la limitación del ser, ¿no? O sea, es la limitación de que tienes un cuerpo, o sea, son todos esos puntos de vista, todas esas conclusiones, clase de barras. No es comercial, es como justo lo que trabajamos en la clase de barras, que es como esta parte de decir, todo es un punto de vista. O sea, por ejemplo, es un punto de vista que mi familia es medio salvaje, sí es un punto de vista o es una toma de conciencia, pero crecemos con la limitación de que así es y es algo inamovible. Y ya es una conclusión y literal, Natalia, si creciste, ya son tus traumas y ya es algo que no puedes cambiar. Entonces, a consulta se acercan muchas personas que es como, no lo puedo cambiar. Y es como, bueno, pues tu punto de vista crea tu realidad en esta parte, ¿no? Entonces, yo creo que es el tope más grande, en donde el autoconcepto que tienen de sí mismos y la incapacidad que de ese autoconcepto de transformarlo es la limitación más grande. Y yo en mi proceso justo es
toda mi vida, yo soy Géminis. Mm, yo constantemente estoy mutando. Y por eso he hecho la broma en las clases y en muchos lados, que es como, ay, en mi era budista, ay, en mi era MDR, en mi era no sé qué, o sea, terapia regresiva, hipnosis, conforme voy evolucionando, voy integrando herramientas a mi vida. Ojo, yo busco las herramientas por mí, ¿eh? Yo las pruebo primero, ya que me Yo las funciona. pruebo por mí, porque es como que a estas alturas de mi vida es plena curiosidad, ¿no? Pero siempre que estoy buscando algo es por mí, por esta necesidad de lograr entender aún más cosas de mí, ¿no? Sí. Entonces, yo desde muy chiquita voy mutando la conciencia y las herramientas y voy muriendo y renaciendo constantemente. Entonces, muy probablemente también tengo esta facilidad de pues dejar morir muchas versiones y muchas cosas y es eh, obsoleto y no me apego mucho a las cosas y no me apego mucho eh, a, a un punto de vista. Puedo cambiarlo, puedo defenderlo algún tiempo, pero también verán que también lo puedo soltar de la noche a la mañana a las personas, a la vida. O sea, sí, soy una persona que suelta mucho. Y una de las limitaciones justo que veo es eso, es la incapacidad de soltar ese punto de vista. Y es como, renuévate. Ay, ojalá fuera tan fácil, ¿no? Renuévate. Y justo estaba hablando con mi hermana que está estudiando psicología al ¿Qué pasa? respecto de esto. Sí, sí, sí. Ya en el último, creo. Ya está. Sí, sí, sí. Y pues estamos hablando, ¿no? De cómo hay limitaciones sobre ciertas prácticas o conversaciones, porque cuando alguien no ha hecho ese salto de fe de dejar su máscara más fuerte o la que conocemos hasta ese momento y te permites dejar de ser tú, como dice el Joe Dispensa y como dicen muchísimas personas hoy en día, que promueven como que pues que realmente qué eres, ¿no? ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién te dijo que ya así son las cosas? ¿Quién te dijo que ya así en el trabajo que estuviste, que elegiste tu carrera a los 18 años, ya, ahí te vas a morir? O sea, haciendo eso te vas a morir, ¿no? Que hasta que te retires y te das cuenta de que, ¿qué? ¿Eso tiene sentido? O sea, esa idea que nos contaron, que nos compramos porque era pues nosotros de Ujú. pequeños, pues somos inocentes, ¿no? Y creemos, entonces vamos ahí como que programándonos, esto es verdad, esto no, porque eso es lo que hacemos de pequeños, ¿no? Esto es de este color, esto es esto, para ir sobreviviendo en esta realidad, ¿no? Ujú. Así que qué locura que, pues creo que lo más difícil tal vez es hacerlo por primera vez y posteriormente es un trabajo de hacer músculo, de ir soltando, pero pues realmente nos han educado o hemos desarrollado un temor tan fuerte al soltar, al dejar ir. Inventarte. Claro, claro. Y hoy en día a mí me hace tanto sentido, ¿no? Porque realmente somos seres tan poderosos que cuando pierdes el miedo Ujú. en general, puta, pues nadie te va a parar, ¿no? Pero Ujú. entonces es necesario tener para el sistema, para los que quieren ejercer control sobre otros, pues ejercer limitaciones, ¿no? Esto no puedes, esto sí puedes, esto. Y ¿qué tan rápido alguien puede soltar a tu punto de vista? Yo sé que esto es un proceso totalmente personal, pero es un proceso de toda la vida, es algo que puedes hacer inmediatamente. ¿Cómo lo has experimentado tú y cómo se lo explicarías a alguien que dice... Nat, estoy en mi primera sesión contigo, no sé qué onda, y así de, te voy a llevar de la mano, ¿no? O sea, ¿cómo estableces expectativas claras? ¿O cómo lo explicas a alguien que tiene miedo y que quiere tomar el paso? Pero, Vean mis clases de soltar. ah, sí, 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 Y tienen mucho contenido. literal, muchísimo. Mira, justo lo que comentaba hace un momento, o sea, hay un proceso para soltar y justo podemos crear mucho contenido para dar información para soltar y mucho tiene que ver con las etapas, hemos hablado en otras clases y en otros lados, en el crecimiento del niño, cómo fue soltando y se fue apegando.
de sus vínculos y sus dinámicas familiares. Y todo eso se requiere un análisis, ¿no? Un análisis y una estructura de qué recursos tiene, qué recursos no tiene, etcétera. En mi caso, para mí soltar ahora es mucho más fácil, pero no fue fácil. Pero la vida me puso en lugares en donde sueltas o sueltas. Por ejemplo, cuando yo tenía 6 años, como cinco y cachito, como les comentaba, mi mamá trabajaba todo el día, entonces yo estaba muy vinculada y muy pegada a mi abuela materna, a mi abuela. Entonces yo casi prácticamente vivía con ella. Entonces mi abuela murió de un infarto y yo estaba en cama con ella, ¿no? Yo dormía con ella, estaba en cama con ella y desperté y ahí estaba la abuela. Y es como, ¿qué pasa? Eso para un niño es o sea, realmente impacta y crea muchas cosas. Y no nada más eso, es suelta a la abuela, suelta la desvinculación de la abuela que pasaba a ser como la figura más importante. La madre es la más importante, pero en ese momento el tipo de apego, entre otras muchas cosas y el cambio de estilo de vida. Tan tremendo, además del trauma, además del primer enfrentamiento a la muerte, entre otras muchas cosas. Entonces, a lo largo de mi vida, he vivido situaciones que me obligan a soltar, que es como siempre les digo, y yo no, estos comentarios que hago no es porque sí, de las greñas llorando, como puedas o como quieras. Hay veces que llega la vida y la vida es como, aunque llores, pataleas, te berreas, esta es la decisión y, y así es la vida. Entonces, a estas alturas, después de un proceso de muchas cosas que he vivido, en donde he tenido que soltar, despedirme de muchas personas que amo obligada y otras por propia elección, ¿no? Relaciones que he tenido que dejar, que es como, me tengo que ir, me tengo que ir porque aquí no es. Entonces, pero mucho tiene que ver justo lo que te comento. Es bien fácil hablar de soltar, léanse un libro, psicología barata. No, no, es muy buena la psicología barata. Léanse un libro, pero justo lo que se ve en consulta va mucho más allá. ¿Cómo es tu historia con soltar? Entonces yo ahorita te preguntaría, si quisiéramos trabajar la parte de soltar, Vane, haría una investigación. ¿Cómo fueron tus vínculos? ¿Cómo fueron tus terribles 2 años? Tu control de esfínteres. Entre otras Oh. muchas cosas tendríamos que ir mucho más profundo, ¿no? Entonces, si hay tips, yo les digo a mis pacientes, para eso vayan a TikTok, busquen uno de 5 minutos cómo puedo soltar y sigan esos pasos, pero va mucho más profundo porque es un proceso del alma, así de intensa. Oye, me encanta. ¡Ay! Y aquí creo que, ¿cómo incluyes tanta magia en tu vida? O sea, porque ahorita me hablas de un proceso del alma y dices, no manches, que claro, ¿no? O sea, incluso puedes ver la carta natal de la persona, o carta astral se dice. Ok, sí, puedes ver eso, también pues vidas pasadas, puedes checar tantas fuentes, o sea, mencionaste mil cosas que has estudiado, regresiones, Reiki, el budismo, o sea, has tenido tantas versiones que de algún momento el universo se vuelve de que, wow, ¿no? O sea, tan vasto y hay tantas herramientas, tantas am, maneras de percibir la conciencia a lo largo de tantos miles y miles de años y tener este conocimiento, ¿cómo lo aterrizas en tu realidad, no? O sea, en tu manera en la que transitas la vida. Porque hay mucha gente y dicen que hay como que etapas, ¿no? Cuando dices de que me tropecé, universo eres tú. Esta roca, ¿qué quiere decir? La tonalidad, la percibo, le hablo, la siento. Sí, la Claro, abrazo. Me la echo. me perdoné, la perdoné, sigo adelante. O sea, porque para mí, a mi interesante punto de vista, es que una vez que te conectas con la magia, esa realidad de que no todo es blanco y negro, todo es como que hay mucho más, ¿no? En mi caso fue a través de la medicina sagrada que tuve como que esta conexión de, no mames, estoy viva, güey, no nada más es ir a trabajar, sufrir del trabajo, el fin de semana olvidarme de mis problemas y quejarme de ellos con sustancias, lo que sea, hay más, ¿no? Hay magia, este universo es increíble. Y pues naturalmente, ¿no? ¿Cómo ha sido tu proceso para llegar a hoy en día y cómo vives
tu existir? Es una respuesta muy larga. Vane, tengo un poco de... Dijimos que no íbamos a editar este video, pero no sé si se sigue grabando o no se sigue grabando. Sí, justo, sí se sigue grabando. Oigan aquí. Bueno, eh, híjoles, es una muy buena pregunta y tal vez no tengo una respuesta concreta. Creo que un minuto de silencio. Un minuto de silencio por esta soberbia. Nací mágica. Eh, sí soy. Me encanta. Sin edición. No voy a juzgar. No, es que justo, vuelvo, los juegos de los niños es magia. Recuerden que yo vengo de un lugar muy mágico, o sea, en donde es mágico y uno que otro traumita. O sea, por ejemplo, ¿quieren les platique de mis traumas? Mi mamá en algún momento de la vida, o mi mamá en algún momento de la vida, eh, pasó muchos momentos muy buenos y muy difíciles también, ¿no? Como madre. Y entonces un día dice que nos contaba y nos hacía sándwiches imaginarios. Y yo recuerdo. Y yo no tengo trauma por eso. O sea, realmente. Pero hoy que lo veo de adulta digo, no, pues sí estuvo muy cabrón. Entonces, mi mamá, por ejemplo, decía, vamos a cenar. ¿Qué vamos a cenar, mamá? Sándwiches imaginarios. ¿Y cómo es eso? Y tú sacaba el pan Bimbo. ¿Y ya? Imagínense que le ponemos queso, jamón, Wow. crema, tocino. Antes comía tocino, se comía mucho tocino. Bueno, mi mamá comía mucho tocino. Yo ahorita ni de pedo, pero bueno. Este, y ya, era imaginario. Eran dos panes nada más para cenar y un vaso de leche, ¿no? Entonces, o sea, uno que otro trauma en el sentido de que utilizar la imaginación. Y por otro lado, yo también fui una niña que jugó mucho con la magia. O sea, literalmente la magia de aparecer cosas, desaparecer cosas, pero la vida misma. Ahora, creo que en el tema de la magia, pero esta magia del alma, y justo lo que hablábamos ayer en el grupo, ¿no? De la Mm. magia, del universo donde está la magia. Al venir de una familia en donde se habló tanto de la fe, en donde eran actos de fe todo y en donde la espiritualidad era lo más importante y el centro del universo, tú crees en la magia, tú crees en que todo es posible. Y, y en mi familia se manejaba eso muy grande. Una de las cosas, y se los conté en su momento hace, creo que todavía no te conocía a ti, Vane, pero las personas de hace algunos años lo sabrán, que incluso me acompañaron ustedes, mis seguidores, y en las comunidades, hace un par de años que murió mi tía, que fue muy fuerte para mí. De lo más, o sea, después de mi mamá, fue un evento súper fuerte para mí. Mi tía, cuando decidió partir, porque literalmente lo decidió, no, no quiso tratarse, no quiso, ella fue como, yo me entrego a Dios. Ella tenía demasiada fe y demasiada ilusión de morir, desde el alma. O sea, era como, voy a otro espacio, voy a otra vida, voy a otro. Y yo la veía y se le iluminaba tanto la cara y, y en su mundo era, voy a conocer a Dios y no sé qué hay allá afuera. O sea, era como un, eso es fe, eso es magia. Y yo de ahí vengo. Wow, me encanta, muchas gracias. Wow, entonces pues sí, naturalmente incluiste tantas energías y tantas posibilidades desde tan pequeña Ujú, que sí, me encanta, claro ujú. que sí. Oye, y sí, este, hay algo que me encanta, yo creo que haces muchas cosas para crear tu realidad hoy en día, ¿no? Tantas. Y una de ellas, y las que quieras platicar, como de barras de Access o Access Consciousness, que es de donde se crea barras de Access, pues realmente tiene herramientas fuertísimas, increíbles para nuestro día a día y para hacer los famosos saltos cuánticos, para hacer milagros, para manifestar, o como le llaman Access, actualizar. Y me encantaría un, un aperitivo, una entradita, ¿no? O sea, de realmente a qué has accedido tú a través
estar en presencia y utilizar, convertirte en las herramientas, ¿a qué clase de vida la gente puede acceder al incluir la magia en su realidad? ¿No? Porque suena muy bonito, ¿no? Uy, hay que ser mágicas y de repente tal vez alguien ve esta entrevista, esta conversación y dice, pues estas que se fumaron y ya no, pero realmente es un estilo de vida, ¿no? Y Ujú, es una lupa nueva ujú. y es acceder a mil cosas nuevas. ¿Cómo? Platícanos de esto, por favor. Ok, pero vamos a hacer una cosa, porque de verdad no sé editar, no sé subir videos y no me voy a complicar la existencia. Me parece que no sé cuánto tiempo tenemos grabando. Vamos a pararlo y luego vamos para que se Hacemos una pueda subir segunda con parte. facilidad y Ok. hacemos una segunda parte y en la segunda parte les contesto. Ay, 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 ¿Cuánto llevaremos? no tengo idea.